Hola, bienvenido. Mi nombre es Carlos y somos un equipo de estudiantes de psicología del Centro Universitario de Zacatepeques. Este video es una síntesis de 2 trastornos psicológicos del DSM-5. No olvides darle like al canal Psicopatología General CUNSAC 2020. En el DSM-5 tenemos un solo apartado para el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado. Antes del abordaje de estos trastornos debemos tomar en cuenta lo siguiente: el TOC y el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. A pesar de sus similitudes, se trata de 2 trastornos muy diferentes, por lo tanto es importante no confundirlos. Dentro del trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado se asigna 8 tipos, de las cuales vamos a ver 2. El trastorno de acumulación. Se caracteriza por la persistente dificultad de renunciar o separarse de posesiones, independientemente de su valor real. En pocas palabras, la imposibilidad de deshacerse de posesiones. Según el DSM-5, hay 6 criterios para este trastorno. Recordemos que esto es simplemente una síntesis de dichos criterios. Criterio A: dificultad para deshacerse de posesiones independientemente de su valor real. B: la dificultad es percibida a una necesidad de guardar para no sufrir el malestar al deshacerse de ello. C: esta dificultad da lugar a la acumulación, creando así el abarrotamiento, haciendo el lugar inhabitable y solo es despejado por la intervención de terceros. D: la acumulación causa malestar clínicamente significativo y deterioro en cualquier área funcional. E: no se puede atribuir una afección médica, como enfermedad cerebrovascular. F: no se explica mejor por los síntomas de otros trastornos, como síntomas de obsesiones, disminución de energía o delirios. Temporalidad. El término persistente indica una dificultad de larga duración en vez de transitorias. Parece comenzar en etapas tempranas de la vida y se extiende hasta bien entradas las últimas etapas. Los primeros síntomas pueden surgir a partir de los 11 a 15 años. Una vez comiencen los síntomas, el curso de la acumulación a menudo es crónico. Comorbilidad. El 75% de las personas que padecen este trastorno tienen un trastorno de ánimo o de ansiedad comórbido. Entre ellos se destacan el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad social, fobia social y el trastorno de ansiedad generalizada. También el 20% de las personas con trastorno de acumulación tienen síntomas que cumplen los criterios del trastorno obsesivo compulsivo. Tricotilomanía. Trastorno de arrancarse el pelo. Es el acto recurrente de arrancarse el pelo. Este acto puede afectar cualquier región del cuerpo en que crezca pelo. Las localizaciones más frecuentes son el cuero cabelludo, cejas y párpados. Y los sitios menos comunes son el vello axilar, el facial, el púbico y el de las regiones perirectales. Criterios diagnósticos. A: arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar
a su pérdida. B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo. C. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no puede atribuirse a otra afección médica. E. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de un trastorno mental. Temporalidad. El acto de arrancarse el pelo puede aparecer en forma de episodios breves repartidos durante el día o en periodos menos frecuentes, pero más sostenidos, de horas de duración, y tales tirones de pelo pueden durar meses o años. Comorbilidad. La tricotilomanía suele ir acompañada de otros trastornos mentales, por lo general del trastorno depresivo mayor y del trastorno de excoriación, rascarse la piel. La mayoría de los individuos con tricotilomanía se producen conductas repetitivas centradas en el cuerpo, con síntomas distintos de arrancarse el cabello o de rascarse la piel, por ejemplo, morderse las uñas, que pueden merecer un diagnóstico adicional de otro trastorno obsesivo compulsivo especificado y trastornos relacionados, esto es, trastorno de conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Trastornos parafílicos. Dentro de estos vamos a encontrar el trastorno de voyeurismo, trastorno de exhibismo, trastorno de froteurismo, trastorno de masoquismo sexual, trastorno de sadismo sexual, trastorno de pedofilia, trastorno de fetichismo y trastorno de travestismo. En este momento nos vamos a enfocar en el trastorno de froteurismo. El froteurismo es el comportamiento que se identifica por el contacto y el roce con una persona en contra de su voluntad, en donde el individuo aprieta sus genitales contra las nalgas de la víctima o intenta tocar los genitales o los pechos con las manos. Mientras realiza todo esto, se imagina que está viviendo una verdadera relación con la víctima. Sin embargo, es consciente que para poder evitar una posible detención, ésta debe escapar inmediatamente después de tocarla. El froteurismo se produce en lugares con mucha gente en los que es más fácil escapar al individuo de la detención, como por ejemplo las aceras, los vehículos de transporte públicos o las grandes fiestas. Dentro de los criterios para poder diagnosticar este trastorno vamos a encontrar dos. A. Durante un periodo de al menos 6 meses, las fantasías sexuales son de manera recurrente y altamente excitantes. El impulso sexual o comportamiento son ligados al hecho de tocar o rozar una persona en contra de su voluntad. B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Diagnóstico. ¿Cómo poder crear un diagnóstico? Los criterios diagnósticos del trastorno del froteurismo pueden aplicarse tanto a individuos que en mayor o menor medida admiten libremente este tipo de parafilia, como aquellos otros que lo niegan, a pesar de su actitud no reconocedora. Estos individuos pueden ser diagnosticados con trastorno de froteurismo. El comportamiento froteurismo recurrente muestra una actitud positiva al cumplirse con el criterio A y simultáneamente muestra daños tanto a personas terceras como a sí mismos en los que se ve afectado sus áreas social, laboral, cumpliendo así el criterio B. Comorbilidad. Por lo general, la parafilia se inicia en la adolescencia. La mayoría
mayoría de los actos del froteurismo tienen lugar cuando el individuo se encuentra entre los 15 y 25 años de edad. Después, la frecuencia declina gradualmente. La comorbilidad del trastorno del froteurismo se en su mayoría en hombres y raramente en mujeres. Las afecciones que se dan comórbidamente con el trastorno del froteurismo son la hipersexualidad y otros trastornos parafílicos como el trastorno de exhibismo y el trastorno de voyeurismo. Trastorno de pedofilia. El trastorno de pedofilia. Este consiste en una atracción sexual hacia un menor, usualmente menor a 13 años. Esta atracción puede ser en igual o mayor magnitud en relación a la atracción que el sujeto presenta hacia personas maduras. Sin embargo, el trastorno aplicará solamente si los criterios diagnósticos son cumplidos. Además, si el individuo presenta la atracción sexual sin el cumplimiento del criterio B, se clasificará como una orientación sexual pedófila y no el trastorno de pedofilia como tal. Criterios diagnósticos. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican una actividad sexual con uno o más niños púberes, generalmente menores de 13 años. 2. El individuo ha cumplido estos deseos irrefrenables o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. 3. El individuo tiene como objetivo 16 años y al menos 5 años mayor que el niño del criterio A. Especificar sí, tipo exclusivo, no exclusivo. Especificar sí, atracción sexual del sexo masculino por el sexo femenino, atracción sexual por ambos sexos. Especificar sí, limitado al incesto. Temporalidad. La prevalencia y temporalidad del trastorno son inciertas, puesto que a medida que el sujeto crece se ven interrelacionados factores sociales, laborales y cognitivos que generan una fluctuación en la disminución o el aumento de estas características del trastorno. Comorbilidad. Desde la perspectiva psiquiátrica, la comorbilidad del trastorno de pedofilia incluye trastorno por consumo de sustancias, de personalidad, trastornos depresivos, bipolar y ansiedad. Sin embargo, los hallazgos son correlativos a individuos condenados por agresión sexual a menores, por lo que no se debe generalizar hacia individuos que cumplen criterios diagnósticos, pero que no entran en actividad sexual o similar con un menor. Hemos llegado al final de nuestro video. Agradecemos su atención y esperamos que este video les haya ayudado a enriquecer más su aprendizaje. Recuerda que puedes profundizar más acerca de estos trastornos consultando el manual diagnóstico de DSM-5. Hasta pronto.